Hola, mi nombre es Sabrina Vilera. A continuación les hablaré sobre el Centro de Regulación de la Respiración. Los temas a tratar serán las neuronas relacionadas con la respiración, el centro respiratorio, los generadores centrales de patrones que funcionan con quimiorreceptores y los demás receptores que se encuentran en este proceso. Entonces tenemos que, a manera general, el encargado de controlar la respiración es el sistema nervioso central, el cual tiene dos tareas. La primera es establecer un ritmo de las contracciones de los músculos de la respiración, y la segunda tarea es adaptar este ritmo a las necesidades respiratorias cambiantes, como lo pueden ser las generadas por los cambios de los gases sanguíneos, como lo son el dióxido de carbono, el oxígeno y el pH. También para adaptarlo a las condiciones cambiantes mecánicas, como los cambios de postura, y a las conductas no ventilatorias episódicas, como lo son el comer o hablar. La automaticidad del sistema nervioso central está dado gracias a una red de neuronas que se llaman neuronas relacionadas con la respiración. Estas pueden ser neuronas inspiratorias, que se encargan de establecer conexiones locales, pueden ser neuronas premotoras, que se encargan de inervar a las neuronas motoras, y neuronas motoras, que se encargan de inervar a los músculos de la respiración. Entonces, el centro de respiración está formado por grupos bilaterales de neuronas del bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco encefálico, y dan señales a las neuronas motoras de los nervios craneales y de los nervios raquídeos de los músculos respiratorios. Estas se clasifican principalmente en tres grupos de neuronas, como lo son el grupo respiratorio dorsal de neuronas, que se ubica en la porción ventral del bulbo raquídeo a lo largo de toda su longitud y se encarga principalmente de la inspiración. La mayoría de las neuronas de este grupo se encuentran en el interior del núcleo del tracto solitario, que es una terminación sensitiva del nervio glosofaríngeo y del nervio vago. Estos nervios envían señales hacia el centro respiratorio por parte de los varoreceptores, los quimiorreceptores y los demás receptores de los que les hablaré más adelante. Entonces, estas neuronas trabajan, como les mencioné anteriormente, en la inspiración, produciendo así la contracción del diafragma y de algunos músculos intercostales, mientras que la expiración está dada por el retroceso elástico pasivo de la pared torácica y de los músculos y de los pulmones. Entonces tenemos que la señal de la inspiración está dada a manera de rampa, es decir, que esta señalización va desde una señalización débil a una señalización creciente por aproximadamente 2 segundos, en los que se producirá la inspiración. Pasados estos 2 segundos, se inactivará la excitación del diafragma y se producirá entonces por aproximadamente 3 segundos la expiración pasiva. Esta rampa controla dos características. La primera es la velocidad de la rampa. Entonces, de manera que durante la inspiración forzada, la rampa aumentará rápidamente y llenará entonces rápidamente los pulmones. Y luego tenemos el punto límite de la en el que se interrumpe súbitamente la rampa. Este límite controla la frecuencia de la respiración, de manera que cuanto antes se interrumpa la rampa, menor será la duración de la inspiración y por ende también será menor la duración de la expiración, y así se aumentará la frecuencia de la respiración. Luego tenemos al grupo respiratorio ventral, que se ubica a ambos lados de la porción ventrolateral del bulbo raquídeo, lateral al grupo de neuronas dorsales. Este actúa cuando el impulso que genera la respiración
para aumentar la ventilación pulmonar es mayor de lo normal y produce principalmente la aspiración al enviar señales a los músculos a los músculos abdominales para producir una potente expiración. Entonces, este grupo actúa como un mecanismo de sobreexcitación cuando son necesarios altos niveles de ventilación pulmonar, como por ejemplo durante el ejercicio intenso. Y así, durante la respiración tranquila normal, este grupo de neuronas se encuentra inactivo. Luego tenemos al centro neumotáxico, que está localizado dorsalmente en el núcleo parabraquial de la porción superior de la protuberancia, y este controla la frecuencia y la profundidad de la respiración, transmitiendo señales hacia la zona inspiratoria y limita la inspiración, y con ello aumenta la frecuencia de la respiración. Su efecto es controlar el punto donde se desconecta la rampa de la inspiración, vigilando así la fase de duración del llenado del ciclo pulmonar. Entonces, mientras más intensa sea la señal neumotáxica, más corta será la duración de la inspiración, pudiendo llegar a solo 0.5 segundos, y entonces la frecuencia respiratoria podría ser de 30 a 40 respiraciones por minuto. Por otro lado, mientras más débil sea la señal neumotáxica, más larga será la inspiración, pudiendo llegar a alrededor de 5 segundos o más. Así, los pulmones se llenarán con una mayor cantidad de aire y la frecuencia respiratoria puede ser de 3 a 5 respiraciones por minuto. Además de los grupos de neuronas mencionados anteriormente, existe otro subgrupo de neuronas que trabaja de manera independiente de la retroalimentación del bulbo raquídeo, y por eso se diferencia de las demás. Este se llama generador central de patrones. En la respiración, el generador central de patrones se encarga de establecer un ciclado automático para la inspiración y la expiración. Trabaja con los impulsos procedentes de los quimiorreceptores centrales y periféricos que modulan la concentración de los gases de la sangre arterial, como el dióxido de carbono, el oxígeno y el pH. Según la intensidad de estos impulsos, habrán cambios en la profundidad y frecuencia de la ventilación, mientras que la ausencia de estos impulsos provocará la apnea, es decir, la ausencia de ventilación. Además del generador central de patrones y los quimiorreceptores, existen otros receptores que modulan la ventilación, como lo son los receptores de distensión o de estiramiento, que se encuentran en las porciones musculares de los bronquios y de los bronquiolos y monitorizan la mecánica pulmonar, es decir, la longitud y volumen de los pulmones. Estos optimizan la respiración durante los cambios de postura o actividad y transmiten señales a través de los nervios vagos hacia el grupo respiratorio dorsal cuando los pulmones están sobredistendidos, es decir, hiperinsuflados, y entonces desconectan la rampa de la inspiración, interrumpiéndola así, y entonces este es un proceso de retroalimentación que, en pocas palabras, finaliza los esfuerzos inspiratorios y previene así la hiperinsuflación, denominado reflejo de insuflación Hering-Breuer. Otros sensores detectan la presencia de cuerpos extraños o sustancias químicas y protegen a los pulmones al desencadenar estornudo o tos. Y otros receptores detectan los movimientos de las articulaciones, lo que eleva la ventilación durante la respiración. A manera de conclusión, es importante recordar que el sistema nervioso central posee neuronas que envían señales a los nervios craneales y a los nervios raquídeos que inervan a los músculos de la respiración, que durante la respiración tranquila normal, la inspiración está dada por la estimulación del nervio frénico que inerva al diafragma y la estimulación de algunos músculos intercostales, y la expiración está dada por el retroceso elástico pasivo de la pared torácica y los pulmones.
Mientras que cuando la actividad respiratoria aumenta, por ejemplo, durante el ejercicio, es porque aumenta la actividad del nervio frénico y se estimulan los nervios que inervan a los músculos accesorios de la inspiración, así como adicionalmente se activan los músculos de la expiración para que ésta sea más rápida y de esta manera aumente la frecuencia respiratoria. Muchas gracias.